Yo, yo leí que eran móviles, pero solamente en líquidos que son de medios de rotación o traslación. A ver, repítemelo porque no te entendí muy bien. Ok. Ajá. En lo que investigué, Sí. dice, son móviles en medios líquidos por medios de rotación o traslación. Ah, ok. Sí, son células móviles, ajá, son bacterias móviles. ¿Qué más? Pero no entiendo esta parte donde dice que solamente en, perdón, no entiendo esta parte que dice en medios líquidos por medios de rotación o traslación. Ok. Por ejemplo, ya ves que ellos tienen, dentro de su estructura, tienen son como ganchitos. No sé si se acuerda. Sí, que tiene terminaciones de engancho. Ajá. Y tienen esos ganchitos igual les permiten la movilidad. De hecho, uno de los que vamos a ver ahorita tiene flagelitos y eso les permite la movilidad. Los flagelos se pueden mover como hélices. Yo me acuerdo que la química Ada les puso un video donde se veía cómo el movimiento así en forma de hélice. En medios líquidos, este movimiento se favorece, ¿sí? Nos dice que es a través de rotación, ese es el movimiento de hélice, o de traslación. La traslación se refiere más que nada a un desplazamiento, es como si fuera un arrastre. Imagínate tridimensionalmente que se desplaza así. No sé si me explico. O sea, no es un movimiento ondulatorio, pues. No sé si eso resuelva tu duda. Sí, Doc, perdón, estaba yo en otra sala. Doctor, Ok, igual no hay yo, o sea, problema. éramos 4, de hecho, los que estábamos en otra reunión. De hecho, el jefe de grupo estaba con nosotros. Por eso no pudimos Sí, entrar. pero ahí les escribí, en el chat del grupo les escribí que la sesión era esta. Sí, lo acabo de ver. Muchas Sí, por eso gracias. ahí entramos. Afirmativo, Ok. loco. Bien, bueno, vamos a continuar. Sí, efectivamente, tienen movilidad. ¿Cuál es la forma característica de los treponemas y por la cual se clasifican dentro de esta familia? Espiroquetas. Así es, son espiroquetas gram negativas, finas, pequeñas, tienen espiras regulares. ¿Está preguntando o lo está escribiendo? No, eso se los estoy describiendo ya. Ya se los estoy describiendo. Muy bien. Doc, me dijo Heidi que no sirve su micrófono, por eso no le pudo contestar y que va a salir y ahorita vuelve a entrar. Ok. Igual en dado caso que su micrófono no sirva, me pueden escribir por el chat del grupo, ¿sí? Yo aquí lo veo. Bueno. A ver, permítame les rezar más aquí. Miren, les decía, hoy vamos a cerrar treponemas con treponema Errejoni o Karatem. Dependiendo la bibliografía que ustedes consulten, pueden encontrarse esos dos nombres, ¿sí? Errejoni se hace con base a la persona que lo descubrió. Por eso también le confirieron ese nombre. Como tal, cuando hablamos de las especies de treponema, hasta cierto punto son indistinguibles de otros treponemas que son patógenos para el ser humano, porque recuerden que no todos los podemos ver a través de microscopía y que para su identificación, solemos utilizar más que nada lo que es la PCR o lo que son los anticuerpos o la inmunohistoquímica, ¿sí? Bien. Algunos de ellos sí podemos observarlos. Todo depende del tamaño del treponema, ¿sí? O más que nada de la espiroqueta. De hecho, ahorita vamos a ver varios géneros, que pertenecen a la familia de las espiroquetas y vamos a ver que algunos no los podemos observar en microscopio, otros sí los podemos observar. Hay otros que a través de microscopía óptica, la común, la que encontramos en el laboratorio, no se pueden observar,
pero sí los podemos observar por campo oscuro. Entonces, eso lo vamos a ir remarcando conforme avancemos en la presentación. Bien, hablando del Treponema carateum, está presente en todo lo que es Centroamérica y Sudamérica, ¿sí? De hecho, se dice, hasta cierto punto se dice que es una enfermedad endémica de México y más que nada Ecuador y Perú, ¿sí? Bien. De hecho, aquí se los puse. Regiones intertropicales de Latinoamérica. ¿Por qué es común para Centroamérica y Latinoamérica? Por las temperaturas. Su temperatura óptima de crecimiento ronda entre 20 a 30 grados. Entonces, aquí en México, nuestra temperatura ronda en ese rango, ¿sí? Conforme más bajemos y nos acerquemos al Ecuador, más caliente será la temperatura, más alta. Igual nos dice que requieren un grado higrométrico alto. ¿Esto a qué se refiere? A mucha humedad. ¿Qué significa? Que en Tabasco, por ejemplo, sería un buen lugar para que se desarrolle esta enfermedad o esta bacteria más que nada. La transmisión es de persona a persona por contacto directo de la piel infectada. Treponema carateum genera ciertas lesiones, ahorita las vamos a ver, y las personas que están en mayor riesgo de infectarse suelen ser los niños, más que nada, pero se considera como una enfermedad de adultos jóvenes, es decir, de 15 a 20 años. Miren, aquí están las lesiones, ¿sí? Se le denomina también mal del pinto. A la enfermedad provocada por T. carateum se le denomina mal del pinto y podría incluso llegar a confundirse ya en sus estadios más avanzados con la tiña. No, perdón, con la otra, la que es una decoloración. Ay, se me fue el nombre ahorita. Creo que de hecho igual le dicen... creo, ¿no? Vitiligo, sí, gracias. Así es. Se puede llegar incluso a confundir con el vitiligo, porque se observan en la foto, en la parte de abajo, pareciera vitiligo, ¿sí? Es una enfermedad exclusivamente cutánea. No va a llegar a huesos, ¿sí? Solamente afecta lo que es la piel. Es contagiosa, les decía que se contagia a través del contacto directo con las heridas. Autóctona de Latinoamérica. Ya casi está desaparecida, pero ¿por qué se analiza? ¿Por qué se estudia más bien? Se estudia porque todavía hay algunos casos y de hecho la mayoría de los casos aquí en México se focalizan en Chiapas y en los márgenes del río Grijalva. El río Grijalva pasa también por Tabasco. Entonces hay que tenerla en cuenta, hay que tenerla presente. ¿Qué es lo que genera o qué tipo de lesiones genera? En su fase temprana va a crear placas eritematosas, escamosas, ¿sí? Y conforme avanza la enfermedad, se va a empezar a desteñir o a decolorar estas lesiones y es cuando se empieza a confundir ya con el vitiligo. Ok. Se localizan principalmente estas lesiones, lo que son las extremidades, la cara y el cuello. Bien. ¿Cuándo debemos sospechar de la presencia de Treponema carateum? Pacientes de corta edad, ya dijimos que pueden ser niños o a partir de los 15 años, ¿sí? Lesiones cutáneas que no afectan a mucosas, no ulceraciones y no adenopatías. Pruebas serológicas treponémicas y no treponémicas positivas. Diagnóstico diferencial con sífilis venérea, PIAN, Begel, eczema, psoriasis, líquen plano, lupus eritematoso, deficiencia vitamínica, tiña corporis, tiña versicolor, vitiligo y lepra, ¿sí? Todas estas enfermedades podríamos confundirlas con el mal del pinto. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso del Begel, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial? Porque el Begel también lo genera una especie del treponema, ¿sí? Bueno, aquí les puse cómo se ve el Treponema carateum. Esto es en la patita de un chimpancé. Si observan, aquí se ven las espiroquetas. No sé si las alcanzan a apreciar, pero ahí se ven las espiroquetas. Okay. Una vez que nosotros sospechamos de esto, pues vamos a proceder al diagnóstico.
¿Cómo se va a hacer el diagnóstico? Generalmente cuando se habla de la pinta también se habla del Behel y la frambesia, ¿sí? Porque son también enfermedades provocadas por los treponemas. Lo que es la frambesia y la pinta, o mal del pinto, depende de la bibliografía que estén consultando, se va a confirmar a través de la detección de espiroquetas en las muestras cutáneas. Como les mostraba en la fotografía anterior, esa era una muestra de un piecito de chimpancé, ¿sí? Que tenía estas lesiones. Entonces, sí, son muestras cutáneas que se utilizan para poder observar las espiroquetas. Les decía hace un momento que dependiendo del tamaño también va a ser el tipo de microscopía que podríamos llegar a utilizar. En este caso se utiliza microscopía de campo oscuro. Aquí se ven las espiroquetas, no sé si las ven, pero se ven las espirales de color blanco, ¿sí? Para el tratamiento se recomienda una dosis de penicilina benzatínica, ¿sí? Básicamente, el tratamiento de la mayoría de las bacterias que hemos estado viendo esta última semana suele ser la penicilina. No sé si han observado ese patrón. Y vamos a ver también que en el caso de la borrelia también van a ser la doxiciclina, ¿sí? Aquí también doxiciclina. Es decir, todas las espiroquetas, bueno, no podemos decir todas, pero la gran mayoría de las espiroquetas son sensibles a la penicilina y a la doxiciclina, ¿sí? Para prevenir, pues toda aquella persona que estuvo en contacto con una persona infectada, también hay que tratarlas con antibióticos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No. Ok. Bien, vamos con borrelia entonces. ¿Alcanzaron a hacer su cuadrito o no lo están haciendo? ¿Sí? Bueno, Sí, sí, lo seguimos. estoy haciendo. Borrelia. La borrelia también está dentro de la familia de las espiroquetas, perdón. También van a ser espiroquetas, solo que en el caso de la borrelia son espiroquetas grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que sí las vamos a poder observar en microscopía óptica, ¿sí? No son ni gram positivos ni gram negativos porque no se pueden teñir bien a través de la tinción de gram. Entonces, ¿qué tinción se utiliza para poderlas observar? La tinción de Wright o la tinción de Giemsa. Ellas también tienen flagelos, de 7 a 20 flagelos periplásmicos, ¿sí? Y los flagelos también se encargan de la movilidad. Son microaerofílicas, es decir, necesitan pequeños porcentajes de oxígeno. Acuérdense que los porcentajes de oxígeno para las microaerofílicas son aproximadamente un 5%. Bien, seguimos. Van a causar, en el caso de las borrelias, van a causar dos infecciones importantes. De las principales, e incluso es de vigilancia epidemiológica, es la enfermedad de Lyme, ¿sí? Y también está la fiebre recurrente. La enfermedad de Lyme es bien sabido que se transmite a través de las garrapatas, a través de la picadura de garrapatas infectadas, y la fiebre recurrente sería en el caso de los piojos humanos. Tenemos 3 especies que pueden producir la enfermedad de Lyme en el ser humano. Borrelia burgdorferi, Borrelia garini y Borrelia absceli, ¿sí? Ok, espero vayamos bien hasta aquí. Como les decía, como son grandes, podemos utilizar entonces la microscopía para poder observarlas, en el caso de la fiebre recurrente, porque las especies que ocasionan la fiebre recurrente son más grandes que las especies que ocasionan la enfermedad de Lyme. Otra cosa, en el caso de las especies o la fiebre recurrente más bien tiene un momento de bacteremia, entonces por eso también podemos observarlas en frotis sanguíneos, ¿sí? En el caso de la enfermedad de Lyme es más difícil y de hecho más improbable que lleguemos a observar
las espiroquetas en el frotis sanguíneo. En este caso se utiliza serología, que son más que nada la detección de anticuerpos IgG e IgM específicos para la Borrelia burgdorferi, ¿sí? Es lo que suelen utilizar los laboratorios clínicos. Ahora bien, les decía, provocan dos enfermedades, enfermedad de Lyme y fiebre recurrente. La enfermedad de Lyme, de acuerdo a la CDC, su definición clínica es eritema migratorio de 5 centímetros hasta 50 centímetros de diámetro y al menos una manifestación tardía, ya sea musculoesquelética, afectación del sistema nervioso o afectación cardiovascular. Bien, finalmente, con los primeros dos sospechamos y se tiene que confirmar en el laboratorio que efectivamente sea la enfermedad de Lyme, ¿sí? La presencia del patógeno causal de la enfermedad de Lyme. Bien, les decía, en el laboratorio entonces se utilizan los títulos ya sea de IgM o de IgG frente a las espiroquetas. De hecho, normalmente se envía el estudio para las dos cosas, ¿sí? La enfermedad de Lyme la podemos revisar en 3 etapas. La etapa 1 sería la etapa temprana, ¿sí? O localizada. Es decir, la bacteria no ha salido a circulación y todavía no llega o no se propaga a todo el cuerpo. Esta etapa temprana se caracteriza por la lesión que decíamos hace un momento, que es el eritema migratorio. No es completamente característico porque no siempre se presenta esa lesión, pero en la mayoría de los casos se presenta ese eritema, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se ve el eritema. En la siguiente etapa, que sería ya la de diseminación temprana, es decir, la bacteria sale a circulación y comienza a propagarse por todo el cuerpo, ¿sí? La última etapa, que es la diseminación tardía, nos dice ya que la bacteria está por todo el cuerpo y puede afectar pues diferentes regiones, que si observaron en la diapositiva anterior, puede ser el sistema nervioso, puede ser el sistema cardiovascular. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas tempranos? Es decir, de 3 a 30 días después de la picadura. Les decía, el eritema. Observen cómo se observan unos bordes rojos, son bordes rojos planos, y en el centro incluso puede verse una pequeña decoloración. No sé si observan que alrededor de la zona enrojecida del centro hay una decoloración. Estas lesiones así son muy características de Lyme, aunque les decía que no siempre aparecen, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado en esa parte. ¿Dónde aparecen estas lesiones? Aparecen en el sitio de la mordedura de la garrapata. Otros de los síntomas que se pudieran presentar pueden ser fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, dolores de las articulaciones y sarpullidos, ¿sí? Ok. Ahora, conforme va avanzando la enfermedad, les decía, puede afectar otras zonas del cuerpo. Entonces se pueden observar, síntomas tales como dolores de cabeza, rigidez del cuello. El eritema puede seguir presentándose, pero ya no solo en el sitio donde fue la picadura del paciente, de la garrapata, sino también en otras regiones del cuerpo. Hay artritis, eso es muy característico ya cuando mucho tiempo después, incluso un año después de que el paciente sufrió la enfermedad de Lyme, puede seguir sufriendo artritis, ¿sí? Palpitaciones o latidos irregulares del corazón, que a esto se le conoce como carditis de Lyme. A ver, permítanme que escribieron en el chat. Okay. Les decía,
A través de Borrelia puede generar 2 enfermedades diferentes, Lyme o fiebre recurrente, ¿sí? La fiebre recurrente, como dice su nombre, son ciclos de fiebre, ¿sí? Es decir, pasa un momento en donde hay fiebres, hay momentos afebriles y luego otra vez un momento febril, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Cuando la bacteria entra a la circulación sanguínea, se va a empezar a multiplicar, ¿no? Una vez que se multiplica, llega el sistema de complemento y los anticuerpos lisan a las bacterias y las matan. Durante ese momento se genera la fiebre. Acuérdense que una de las respuestas del sistema inmune es elevar la temperatura para favorecer o para crear las condiciones óptimas para que el sistema inmune actúe, ¿sí? Entonces, ahí nos da fiebre. Pero, bueno, en ese momento nuestro sistema inmune mata a todas esas bacterias, a todas esas borrelias que están en ese momento en sangre. Sin embargo, la borrelia tiene una capacidad específica que es la variación antigénica, ¿sí? No sé si ya les habían platicado sobre la variación antigénica. ¿Ya les habían platicado sobre eso? ¿No? No. Ok, bueno. Imagínense que la borrelia tiene un guardarropas muy grande de sacos, ¿no? Sin embargo, cada vez que la borrelia se multiplica o crea copias de ella, crea copias con un saco de un solo color, ¿sí? Por decir, ahorita se puso el saco azul, se multiplica 100 veces con el saco azul, llega el sistema inmune, mata a la borrelia con el saco azul, pero la borrelia se vuelve a multiplicar, pero ahora con un saco púrpura, ¿sí? Entonces el sistema inmune en ese momento no reconoce a la borrelia del saco púrpura. En ese momento vuelven los síntomas otra vez, el sistema inmune se vuelve a activar para poder matar ahora a la nueva borrelia, la que tiene el saco morado, púrpura, creo que les dije, púrpura, y ocasiona de nuevo ¿cómo se llama? La fiebre, ¿sí? Entonces, por eso se van dando fiebres cada cierto tiempo, porque cada vez que mata o lisa a una borrelia con cierta capa antigénica, vuelve otra nueva con la capa antigénica diferente. ¿Sí me expliqué? ¿O no? ¿Lo vuelvo a explicar? Sí, por Bueno. favor. Sí, es que no lo entendí muy bien. Ok, sí. Las borrelias tienen la capacidad de antigénica. La variación antigénica se refiere a un cambio de su capa exterior. Acuérdense que en la superficie de las bacterias tienen ciertas lipoproteínas, es decir, ciertas moléculas específicas de la bacteria, ¿no? Gracias a esas lipoproteínas y posiblemente a otro tipo de moléculas, el sistema inmune las puede reconocer, los anticuerpos pueden llegar, adherirse, activar todo el sistema de complemento, etcétera, ¿no? Y matar a la bacteria. Sin embargo, el as bajo la manga de la borrelia es que cada vez que la maten, se regenera o las células que quedan, que por decir escaparon a ese proceso del sistema inmune, se empiezan a multiplicar de nuevo, pero ahora se multiplican con una capa diferente de lipoproteínas. Por eso les decía, se cambia de ropa, ¿sí? Primero se multiplicó con el saco azul como protección, como capa, pero el sistema inmune de esa persona lo mató. Las que sobrevivieron entonces empiezan a multiplicar ahora, pero con un saco morado. El sistema inmune las vuelve a matar. Ahora las que sobrevivieron de ese ciclo se empiezan a multiplicar, pero ahora con un saco verde y así sucesivamente, ¿sí? Entonces se van creando, cada vez
que sucede esto, que la bacteria se replica, está en sangre y el sistema inmune la enfrenta, cada vez que sucede esto, hay fiebre, ¿sí? Por eso es que se llama fiebre recurrente. ¿Quedó más claro? Sí, Doc. Sí, ya Ya lo entendí. Gracias. Ah, ok. Muy bien. Bueno. Vamos a seguir entonces. Por eso, aquí abajito les puse, la bacteremia y la fiebre reaparece después de una semana de la última fiebre. La única diferencia, digamos, es que los síntomas son un poco más leves y de menor duración. Okay. Ah, bueno, sí es cierto, perdón, esto es importante. En el caso de la enfermedad epidémica por piojos, la fiebre recurrente tiene, digamos, dos formas de presentarse, ya sea la enfermedad epidémica o la enfermedad por garrapatas, ¿sí? La enfermedad epidémica se transmite a través de piojos, la enfermedad de garrapatas, pues, se transmite a través de garrapatas. En el caso de la enfermedad epidémica, este ciclo se suele repetir solo una vez, por eso aquí dice solo una recaída, ¿sí? En el caso de la enfermedad por garrapatas, el ciclo se puede llegar a repetir hasta 10 veces, es decir, pueden haber 10 recaídas del paciente y volver a sufrir el síndrome febril. Bien. Ok, vamos a ver la parte epidemiológica de las borrelias. Permítame, creo que me escribieron. Bueno. Bien. Les decía entonces, en el caso de la fiebre recurrente tenemos dos. Fiebre recurrente epidémica, fiebre recurrente endémica, ¿sí? La fiebre recurrente epidémica suele ser causado por la Borrelia recurrentis. La endémica por muchas especies de Borrelia, ¿sí? Es decir, epidémica, Borrelia recurrentis, endémica, una variedad de borrelias. La epidémica se transmite de persona a persona gracias al piojo. ¿Qué quiere decir? Que el reservorio como tal es el ser humano, ¿sí? Y cuando el piojo nos pica y, bueno, se alimenta de nosotros y pasa hacia otra persona, esa sangre infectada de la persona anterior va a infectar a la otra persona. De hecho, se sabe que la infección sucede cuando el piojo se está alimentando y lo aplastan en ese momento, ¿sí? Bien, espero haya quedado claro eso. ¿Cuál sería, digamos, el factor de riesgo? Exponernos al piojo como tal, a una persona que tenga piojos. Suele ser, es endémica, mejor dicho, es endémica de Etiopía, Ruanda y estribaciones andinas. En el caso de la fiebre recurrente endémica, acuérdense que es la que es causada por varias especies de Borrelia, es transmitida por roedores. El reservorio en este caso son los roedores, pequeños mamíferos y garrapatas blandas. Las garrapatas blandas son estas. Aquí les puse una imagen de la garrapata blanda. Aquí abajito tenemos una imagen del piojo, ¿sí? Sí, de Pediculus humanus se llama. Bien, les decía, ¿cuáles son los factores de riesgo entonces para adquirir fiebre recurrente endémica? La exposición a las garrapatas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos mascotas, somos propensos o estamos en riesgo de adquirir borrelias, ¿sí? Bien, no solamente borrelias que generen fiebre recurrente endémica, sino también borrelias que generen enfermedad de Lyme. Ok, en este caso, perdón, en el caso de la fiebre recurrente endémica, es universal, tiene presencia universal. Sobre todo ahora se han ido incrementando los casos debido a la interacción tan cercana que hay con las mascotas, ¿sí? Bueno, en el caso de la enfermedad de Lyme,
hablando de su epidemiología, el agente etiológico principal es Borrelia burgdorferi, ¿sí? Sin embargo, hay 3 especies más que pueden provocar enfermedad de Lyme. ¿Han leído su libro últimamente? Acuérdense que toda esta información ustedes la encuentran en el Murray, ¿sí? Es el libro base. ¿No? ¿Lo han consultado? Lo consulté en las primeras. Ayer, les soy sincera, me dormí después del examen. Ah, sí es cierto, ayer tuvieron examen, sí es cierto. No, pero sí, léanlo. Cualquier cosa, o sea, toda esta información ustedes la pueden encontrar en Murray y pueden profundizar aún más en Murray. En el caso de algunas que les estoy colocando aquí, también les puse la página de la CDC donde ustedes pueden consultar la definición de la enfermedad de acuerdo a la CDC. Esto también es importante. No sé si ahorita con lo del COVID han visto que se publica a cada rato la actualización de cómo se define el COVID. Es decir, cuándo puedes empezar a sospechar de que una persona es COVID positiva. Lo mismo se tiene en otro tipo de enfermedades, como es la enfermedad de Lyme. Muy bien. Bueno, les decía, la enfermedad de Lyme es a través de garrapatas y tenemos 3 especies que pueden generar infección en los seres humanos. Está la burgdorferi, que les decía es la principal. De hecho, antes se creía que era la única que causaba enfermedad de Lyme. Sin embargo, ahora se sabe que también está Borrelia garini y Borrelia absceli. Disculpen la pronunciación. Absceli. Bien. Ok. Importante aquí. Las anteriores, la enfermedad anterior que vimos aquí, recurrente endémica, son las garrapatas blandas, ¿sí? Lyme es a través de las garrapatas duras, es decir, las que son planitas. Si han tenido perritos con garrapatas, es probable que hayan visto este tipo de garrapatas, ¿sí? ¿Cuáles son las especies que pueden transmitir la Borrelia burgdorferi en este caso? Ixoides scapularis, que es la que está aquí arriba, Ixoides pacificus, Ixoides persulcatus. Aquí en Tabasco es muy común ver estas de abajito, las del dedito, ¿sí? Y si observan son sumamente pequeñas. Por eso normalmente es tan difícil diagnosticar este tipo de enfermedades, porque el paciente ni se acuerda si en algún momento estuvo expuesto a las garrapatas o si en algún momento lo mordió una garrapata, ¿sí? Porque son tan pequeñitas. En fin. Ahora, ¿cuál es el riesgo o cuál es un factor de riesgo por exponernos a las garrapatas? Es decir, aquellas personas que están en contacto directo con animales que puedan tener este tipo de garrapatas están expuestas automáticamente a este tipo de enfermedad. Bien, el diagnóstico. Les decía hace un momento, en el caso de la enfermedad de Lyme es a través de serología. Se hacen anticuerpos anti-B burgdorferi, ya sea IgG o IgM o ambas, ¿sí? Puede hacerse también, a través de PCR de líquido cefalorraquídeo. Hay también en el caso de la fiebre recurrente, acuérdense que decíamos que era más grande y por eso la podíamos observar mejor en la microscopía. Es decir, hacemos un frotis del paciente y ahí podemos observar las espiroquetas. ¿Cuál sería la forma de prevenir infectarnos? Sería disminuir la exposición con las garrapatas, es decir, con el insecto vector. En el caso de las personas que tienen mascota, pues hay que tratar que nuestras mascotas siempre permanezcan libres de garrapatas. Otra cosa, si por ejemplo, no sé, tengo un rancho, en el rancho también el ganado está expuesto a las garrapatas, ¿sí? Así que igual en ese caso, si se trabaja con ganado, pues hay que cubrirse completamente
para disminuir las áreas de la piel que puedan estar expuestas a la mordedura de la garrapata. Por eso les puse la imagen aquí. Esta persona está en manga larga, con pantalón y con botas, ¿sí? No se alcanzan a ver las botas, pero también tiene botas puestas. Y de lo que se trata es que haya la menor cantidad posible de piel expuesta a la mordedura de la garrapata, ¿sí? Bien. Para el tratamiento se utiliza tetraciclina o eritromicina en el caso de la fiebre recurrente. En el caso de la enfermedad de Lyme, podemos tener, digamos, dos momentos. Si la enfermedad de Lyme es precoz, es decir, está en su etapa inicial, podemos tratar al paciente con amoxicilina, tetraciclina o cefuroxima. Para manifestaciones tardías, ya necesitaríamos utilizar penicilina intravenosa o ceftriaxona. ¿Dudas? ¿No? Bien, bueno, salgan a sus 10. Salgan a sus 10 y ahorita continuamos con la sesión. Tomen sus 10 minutos mejor.